¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a Más Vida. Y como siempre decimos, nos encanta hacer este programa porque nos tomamos contacto nuevamente con ustedes. Atención, padres de niños pequeños, porque hoy vamos a hablar de un tema que ya se están viendo muchos casos, bronquiolitis, cómo prevenir. Con la llegada del frío, bueno, se está viendo muchos casos de niños con esta enfermedad respiratoria y es una infección común en bebés y niños pequeños que causa inflamación y obstrucción de los bronquiolos, las vías respiratorias más pequeñas de los pulmones. En la mayoría de los casos es causada por el virus sincicial respiratorio, en donde los niños y los adultos mayores son los más vulnerables a este virus, pero nosotros hoy vamos a tratar acerca de los casos más de los niños más pequeños. Y el último año hay una vacuna para prevenir esta enfermedad que se coloca a la mamá en la última etapa del embarazo para generar inmunidad al bebé recién nacido. Y para hablar de este tema, nosotros hemos invitado a Andrea Molina Rosas, que es pediatra, especialista en neumonología infantil del Hospital Español. Un gusto tenerte. Bueno, ¿Cómo gracias. estás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Gracias a vos. Bueno, me contabas detrás de cámara que Sí. están viendo más casos, digo, por el frío, por la llegada del frío, el invierno. Digo, hay mucha gente, muchos niños con esta enfermedad. El otoño y el invierno es la época donde explotan las consultas por infecciones respiratorias y una de las consultas más frecuentes es la bronquiolitis. Y tienen niños internados, que esa es la preocupación. Sí, tenemos varios chicos internados, la mayoría por enfermedades de transmisión, o sea que son virales, sí, de causa viral, y por ahí los más chiquititos son los que más pueden complicarse. Claro, sí. Por eso es importante la prevención que vamos a hablar en este programa. Sí. Bueno, describamos qué es la bronquiolitis y si querés tenemos una plaquita para que vos veas ahí los bronquiolos que están inflamados. En base a esto, bueno, vos explícanos. Bueno, es una infección del aparato respiratorio que afecta a las vías aéreas más chiquititas, que son los bronquiolos. Se inflaman, que ahí es como se ve, las paredes, entonces disminuye la luz, el calibre por el que pasa el aire, y a eso se le suma que hay mayor producción de moco, entonces es una combinación para que aparezca la dificultad para respirar. ¿Sí? En los más chiquititos tenemos más sintomatología por la anatomía del pulmón y de los bronquiolos, que son mucho más pequeños que en un niño más grande o un adulto. Claro. Y además, claro, su sistema inmunológico todavía no está totalmente desarrollado. Claro, es así. Bueno, y si querés veamos la sintomatología que tiene que ver con esto, las señales de alerta, mucosidad nasal, tos, catarro, el niño se agita fácilmente y en cuanto a la respiración es más rápida, aumento de tos y ruidosa con silbido, la sibilancia. La sibilancia. Que eso lo vemos y es una señal de alerta. Es frecuente que comience como un resfrío o un cuadro de catarro de vías aéreas superiores. Por eso el moco en general es una consulta frecuente. La tos en general se debe al mismo moco que provoca esa expectoración en los más chiquitos. Se puede agitar, es una señal de alarma. Sobre todo en los más chiquitos, ellos tienen la característica que no se saben en general soplar la nariz. O no saben expectorar. ¿Y cómo se lo tiene que hacer la mamá? Bueno, ¿Viste entonces, que es tan difícil uno de los objetivos del tratamiento, porque en este caso, al ser viral, no tenemos ningún jarabe, ningún antibiótico para darle, como para curarle la enfermedad, sino que lo vamos aliviando con el correr de los días para que no se complique. Para el tema de la mucosidad, es más que nada sacar moco, aspirar. ¿Cómo se lo sacan? Puede ser con algún aparatito, antes se usaba mucho la perita, vienen distintos tipos de aspiradores. ¿Una jeringuita chiquita? La jeringa puede ser, pero por ahí hay dispositivos un poco más fáciles de usar. Usamos mucho la solución fisiológica, que es para ablandar ese moco y descongestionar más fácil la vía aérea superior. Y en general recomendamos que la aspiración de las secreciones sea antes de comer, porque el niño, sobre todo el bebé, es muy difícil que si succiona, no respira. Se ahoga. Se ahoga, o son los que están con lactancia o la mamadera, puede ser, se alimentan muy rápido porque tienen hambre o tienen sed, y al no poder respirar se ahogan con el moco y vomitan. Bonito. Bueno, veamos otras señales de alerta
que también los padres ahí tienen que prestar atención. Hundimiento de las costillas al respirar, esto es característico. Dificultad para alimentarse o conciliar el sueño. ¿Esto por qué? Por los mocos que tienen. Piel azulada o muy pálida, acá es una señal de alerta tremenda que hay que recurrir inmediatamente al médico. Y la fiebre con temperatura mayor a 38 grados en algunas ocasiones, no en todas. No es lo más frecuente la fiebre, pero por ahí cuando hay sobreinfección o se complica el cuadro puede aparecer mayor temperatura. Si estas son señales de alerta importantes para las que si aparecen hay que concurrir al médico. Hay que consultar o con el pediatra de cabecera o ir a la guardia, pero si un niño que está con hundimiento de las costillas, o a veces lo que podemos ver es que se le hunden acá los huequitos debajo del cuello o que se le abren las alitas de la nariz. Dificultad para alimentarse, sobre todo esos que comen y lo que comen lo vomitan, ¿sí? Y la piel azulada o muy pálida, también yo agregaría ahí la irritabilidad o el decaimiento. Llora permanentemente. O niños que no quieren comer, que rechazan el alimento durante varias horas o varios días. El mejor consejo, porque esta es una enfermedad que ocurre sobre todo en los menores de 2 años. Sí. El mejor consejo es cuando tengan moco y que vayan al médico. Si total son tan chiquitos que está bueno ir siempre al médico y consultar. Sí, y principalmente los menores de 6 meses y si tienen algún factor de riesgo. ¿Sí? Por ejemplo, alguna cardiopatía o que nacieron prematuros o que están con muy bajo peso, que están en control nutricional o patologías asociadas, por ejemplo, que tengan o algún síndrome de Down también puede ser. Claro. Bueno, todos ellos es mejor la consulta precoz. Sí, no le van a errar, digo, porque por ahí, viste, vos decís, bueno, no, podemos esperar un poquito más. Y no hay que esperar en este caso cuando son tan chiquititos. Y bueno, vos como neumonóloga, ¿qué estás viendo en la práctica? ¿Con qué cuadros van los chicos? ¿Con qué cuadros se presentan? ¿En qué casos se deja internado y en cuáles no? La mayoría son cuadros virales, ¿sí? De causa viral que se autolimitan, pero sí tenemos que seguirlos de cerca porque por ahí una de las complicaciones puede ser el broncoespasmo, que es un síntoma en el cual al paciente le cuesta respirar, entonces necesitamos algún tipo de tratamiento un poco más específico. Internados quedan aquellos que necesitan oxígeno suplementario, aquellos pacientes que no podemos solamente con los tratamientos en casa mantenerlo estable, ¿sí? Y tenés a varios, me decías recién. Hemos tenido algunos pacientes, sí, que han necesitado, principalmente los más chiquititos. Claro, atención a los papás, esto que es muy importante. Pero también están circulando otros virus, más allá del... Hay mucha gripe, ¿sí? Y la verdad es que la mayoría son cuadros de causa viral. Y esto en relación al año pasado, con la bronquiolitis, ¿tienen más casos, menos casos? ¿O es típico de la época? Es típico de la época, sí. La verdad que estamos teniendo lo esperado para la época del año. Bueno, este virus, esta enfermedad está causada por el virus sincicial respiratorio. ¿Por qué los niños y los adultos mayores, pero acá hablamos de los niños, son los más vulnerables a este virus? Principalmente por lo que decíamos antes, por la anatomía del pulmón, ¿sí? Que este virus lo que hace es inflama la pared de los bronquios, entonces al tener una vía aérea muy pequeña, una mínima inflamación, una mínima obstrucción de moco genera una gran dificultad respiratoria que por ahí chicos más grandes o adultos lo aguantan mejor, ¿sí? Claro. Lo pasan mejor. Claro. ¿Y el tratamiento, al ser un virus? Es sintomático. Es sintomático. O sea, lo que queremos es prevenir complicaciones. ¿Qué se hace? Se trata principalmente de mantener la lactancia en los chicos que estén con lactancia materna. Se trata de controlar las secreciones, ¿sí? Aspirar antes de comer, antes de dormir. La posición semisentado para que no se ahoguen, tratar que siempre esté bien acostadito y derecho para que no se ahogue con la flema ni con los líquidos o alimentos que toma. Y aliviar más que nada la sintomatología, ¿sí? Claro, y bueno, después de esto, ¿cuánto dura el cuadro? En general dura de 10 a 14 días. Un montón. Entre el tercer y quinto día es donde pueden aparecer más síntomas,
¿sí? Es como que la enfermedad se hace mucho más florida, es cuando más mocos va a tener, más tos va a tener, puede estar más irritable, entonces esos son los momentos que más atención tenemos que prestarle. Claro, y los niños que más se enferman son aquellos que tienen hermanitos o que van a las guarderías, que ahí es un Claro, ahí los cultivo. contactos, Claro. la forma de prevenir la infección es evitando el contacto con personas que estén enfermas, ya sea por gotitas respiratorias, por al toser o al estornudar, la persona libera el virus y ahí puede contagiar, o al tocar objetos que están contaminados. En las guarderías es frecuente, por ahí intercambian chupetes, botellitas de agua, mamaderas. Un caldo A de veces cultivo. es inevitable Claro. por la edad que tienen, ¿sí? Por más que uno tenga los cuidados. Lo mismo pasa en las casas, cuando vienen los hermanitos más grandes, es muy difícil decirle no le tosas encima, no le des besos, no lo toques. Claro, si no ponete un barbijo, ¿viste? Pero bueno, Sí, es sí, complicado. sí. Es Sí. complicado, sobre todo cuando en la casa hay muchos niños. Y el Hospital Español tiene el Centro Médico Beamonte, allí en Chacras de Coria, en donde están atendiendo a chicos con este tipo de patología. Y lo más importante de todo esto es que es a demanda espontánea, es decir, que no hay que pedir turno, y esto es verdaderamente un alivio cuando lleva al hijo con distintos sintomatología. Bueno, nosotros hablamos con una de pediatra que nos habla acerca de esto. El Centro Médico Beamonte comenzó en agosto del año pasado, la demanda espontánea de pediatría. Está todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 20 horas y los sábados de 8 a 12 horas. Y sirve para esto, para la demanda espontánea, quiere decir que el paciente puede venir sin turno, ¿sí? Consulta como una guardia, si bien es una guardia de baja complejidad, ¿sí? Que se tratan casos más leves a moderados, pero consulta sin turno. Siempre va a haber pediatra, contamos con servicio de laboratorio, con servicio de imágenes, y lo que tiene es que el Centro Médico Beamonte es un área protegida por el Servicio de Emergencia del Hospital Español. Entonces, ante algún cuadro que requiera complementar estudios o un complemento de internación o algo, siempre está la conexión con la guardia pediátrica a través del servicio de emergencia del Hospital Español, que es el que traslada al paciente. De hecho, hace muy poquitos días tuvimos un paciente, un bebé con una dificultad respiratoria, que acá se le hicieron los primeros auxilios, ¿sí? Se empezó con el famoso ataque de PAF, que es muy nombrado en casa, ¿sí? Mientras llegaba la ambulancia, y la ambulancia lo derivó al hospital, lo trasladó al Hospital Español para continuar tratamiento y requerir continuar en internación pediátrica. Bien, ¿y cómo están las guardias del Hospital Español con esta cantidad de casos? Y tenemos mucha demanda, tenemos muchas consultas actualmente, así que ir a la guardia si realmente es necesario, si no por ahí se aconseja consultar con el pediatra de cabecera o el médico que tengamos de confianza. Claro, un centro de salud también, que es la Centro de primera salud, atención. sí. Y después hay que derivar, pero bueno, sobre todo en el caso de los niños tan chiquitos con bronquiolitis, con sintomatología de bronquiolitis, sí se aconseja llevarlo inmediatamente para evitar que se dificulte el cuadro o que tenga una internación. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos de la pausa, vamos a ver qué pasó con la vacuna. Una vacuna que se comenzó a aplicar en estos últimos años, sobre todo en la última etapa de las embarazadas, y lo que busca esta vacuna es generar inmunidad, sobre todo en los primeros 6 meses del bebé. ¿Está dando resultado? ¿Están viendo los resultados o todavía no hay estadísticas porque es muy reciente? Bueno, enseguida volvemos y hablamos más de las medidas preventivas. Y en Más Vida seguimos hablando de la bronquiolitis y la cantidad de casos que se están reportando en estos últimos meses, teniendo en cuenta el ingreso de este frío, el invierno, y es característico en esta época del año. Lo que buscamos sobre todo nosotros es la prevención. Y la prevención está dada en algunas ocasiones a partir de la vacuna. Y le vamos a preguntar a Andrea con respecto a esto. Bueno, ¿están viendo resultados? Como decíamos antes, la vacunación se está aplicando
en las mamás, ¿sí? En En las las mamás. 36 semanas de gestación, 37 más o menos, para generar inmunidad. Bueno, ¿están viendo algunos efectos? Está ¿Qué en onda, proceso, la verdad diríamos? que es muy nueva. Es muy nueva. Se indica en las mujeres embarazadas entre la semana 32 y 36 de edad 32 y gestacional. 36, ajá. Se va a aplicar este año hasta el 31 de agosto, inclusive. Así que esa es una buena noticia. La verdad es que tenemos mucha esperanza con esta vacuna. ¿Y se vacunan o son bastante reticentes? Viste que después del COVID muchos se han puesto reticentes con las vacunas, no solamente con esta, sino Sí. con la mayoría. Hay de todo, pero bueno, uno trata de informar y de comentarle los riesgos-beneficios. La verdad que bueno, por ahí las mamás siempre tienen miedo, ¿es segura, no es segura? Es una vacuna de virus inactivado, o sea que no le pasaría nada al bebé Ni a ella. ni a ella. La transmisión, la inmunidad se da transplacentaria, por eso se coloca mientras que la mamá está embarazada. Ese bebé no va a poder recibir vacunas hasta los 6 meses de vida. Entonces, la forma de cuidarlo es vacunando a la mamá para que durante esos primeros 6 meses de vida, si cursa algún tipo de bronquiolitis, sea una enfermedad leve. Claro, y que no llegue a la internación, que es lo que siempre buscamos con el tema de las vacunas. Reforzamos las medidas preventivas. Las nebulizaciones, el vapor del baño, ¿están buenos? Depende del caso. Muy bien, a ver, ¿en qué No, caso? no está indicado en todos los pacientes. Muy bien. Sí. Ujú. La verdad es que es una pregunta frecuente, pero no es recomendable que se use habitualmente. Ujú. ¿Sí? Si el niño está con muchas secreciones, muchos mocos, la nariz muy tapada, puede ayudar el ambiente húmedo, pero por ejemplo no está indicado que todos los días hayan que nebulizarlo o que duerma con el nebulizador al lado de la cama, que ha pasado de pacientes que dicen, le dejo el nebulizador prendido al lado de la cama. Eso no se recomienda. Ujú. ¿Sí? Sí se recomienda ventilar los ambientes de la casa, evitar el humo del cigarrillo. En caso de calefaccionar la casa con chimeneas, salamandras, hogares de leña, ventilar todos los días para que no quede el ambiente tan Ujú. Tóxico, viciado. claro, viciado. Ujú. ¿Sí? El lavado de manos frecuente y evitar el contacto con personas enfermas que por ahí... Por ahí viste que los que tienen niños dicen, bueno, nos guardamos en el invierno por las dudas Sí. para proteger al bebé, que no está mal, ¿no? Digo, es una medida también Es preventiva. una medida preventiva, sí. Y menores de 3 meses principalmente. Buenísimo. Sí. Bueno, ¿algo más para agregar con respecto a la bronquiolitis que tanto preocupa a los padres que tienen niños pequeños? Los que tengan niños pequeños, consulten en caso de que empiecen con síntomas. La verdad que la consulta precoz ayuda mucho a la evolución. Las mamás que estén embarazadas y a tiempo de vacunarse, que se vacunen también, es muy recomendable. Y esperamos no tener tantos casos Hasta hasta año. septiembre, viste que Sí. tienen muchísimo laburo Sí, los sí, neumonólogos, los pediatras en esta época del año. Bueno, Bueno. muchísimas gracias, Andrea. Nos Gracias. encantó conocerte. Bueno, muchas gracias. Gracias por Bueno. la invitación. Bueno, gracias a Gracias. ustedes y bueno, movilizados por esta cantidad de casos de bronquiolitis es que en Más Vida hemos tratado esta enfermedad, esta enfermedad que está causada precisamente por el virus sincicial respiratorio y estas medidas preventivas que son fundamentales, sobre todo si tienen bebés menores de 6 meses, hay que ir inmediatamente al médico cuando tengan una sintomatología que recién hemos visto. Hemos llegado al final de Más Vida, nos vamos a reencontrar en cualquier otro momento. Chao, hasta luego.